Nós cumprimentamos Nosotros saludamos a nuestros hermanos que están en las iglesias recibiendo esta transmisión con la paz del Señor Jesús. Estamos transmitiendo en esta mañana la Escuela Bíblica Dominical de la Iglesia Cristiana Maranata y que hacemos los domingos en la mañana en este horario. Y nosotros estamos aquí a partir de nuestro estudio en el Manaim de Jaburuna, en la ciudad de Villa Vieja, en el estado de Espíritu Santo, en el Brasil, para todos nuestros hermanos, tanto en el Brasil como en el exterior. Hermanos, hoy estaremos aquí regresando con el pastor Yedelti después de un periodo de ausencia de escuela bíblica por razones de viajes con el presbiterio para atender a nuestras iglesias en el exterior. Y con mucha alegría estaremos dando la continuidad al estudio de la palabra del Señor relacionado al libro de Apocalipsis. Pero por sobre todo en este mes de octubre, en que nosotros estaremos conmemorando un periodo más de aniversario de la Iglesia Cristiana Maranata y también un periodo en el que se conmemora 500 años de la reforma religiosa del siglo XVI. Y es algo que vamos a estar abordando a lo largo de esta escuela bíblica dominical. Ahora podemos ver que estamos viviendo un momento profético para nosotros, porque el Señor en este mes de octubre nos dará la bendición de revelar en nuestro medio la obra de su Espíritu Santo conforme nosotros conocemos hasta el día de hoy. Entonces vamos a pasar la palabra al pastor Yedelti para dar inicio a nuestro estudio de esta mañana e iremos a hacer para nuestras iglesias. Yo quiero saludar a los hermanos con la paz del Señor y decirles que este mes es el mes de la reforma. Es conmemorado mes de la reforma religiosa del siglo XVI, 500 años. Y al mismo tiempo queremos mostrar a los hermanos la coincidencia que nosotros tenemos y estamos viviendo. Y estamos conmemorando también 50 años de la Iglesia Cristiana Maranata. Parece una coincidencia, pero nada para la obra de Dios es coincidencia. ¿Cómo vamos a entrar ya en el asunto aquí? Vamos a hablar dando secuencia a aquello que nosotros ya hemos hecho en las otras escuelas bíblicas dominicales pasadas. Y hemos estado hablando del libro de Apocalipsis y comenzamos los estudios ahora, en unas semanas atrás, sobre las iglesias del Asia, el estudio histórico y profético de la existencia de estas iglesias. La primera iglesia fue la iglesia de Éfeso, la segunda fue la de Esmirna. E hicimos también una unión con la operación de los 7 espíritus de Dios y también las 2 primeras parábolas del capítulo 13 del libro de Mateo. Es prudente y hasta necesario entender una historia muy rápida que debe ser contada para que demos inicio a cualquier tratamiento del asunto de este tema en esta mañana. La primera es mostrar que Dios preparó un proyecto para el hombre. En este proyecto, la primera reacción que hubo fue del enemigo. Él se levantó en contra del proyecto de Dios, trayendo una rebelión a la vida del hombre y una rebelión del pecado de desobediencia. Entonces fue el primer proyecto donde hubo el primer enfrentamiento al proyecto de Dios y fue a través de la rebelión en que los hermanos pasaron junto con Adán y Eva. Y el segundo momento que dio la acción del enemigo, del adversario, fue intentar interrumpir la genealogía real de Jesús. Mis hermanos pueden recordar de que la historia de Jesús, ella está dentro de una genealogía de reyes, los reyes de Israel. Y en un momento, cuando la mujer mató a todos los hijos de los reyes porque ella estaba indignada por alguna cosa que ocurrió y ella no sabía que alguien
tomó uno de los niños del rey y lo escondió en la casa. Y entonces este intento no consiguió, porque un determinado tiempo, 6 o 7 años después, el niño fue presentado. Aquí está la descendencia, aquí está la genealogía de este rey que dejó ahora, y ella va a continuar su trabajo. Y de esta genealogía viene Jesús. Hubo otro momento de oposición. Cuando Jesús nació, luego vino la orden, la de Faraón, de Herodes, cuando Jesús estaba huyendo todavía, cuando los padres lo llevaban a Egipto para esconderse de Faraón. La orden era matar a Herodes. Disculpen, estoy confundido un poco aquí. Lo del Faraón fue después, pero antes quería matarlo. Y Dios también operó este libramiento. Entonces la palabra, el proyecto, continuó. Y el proyecto ahora, el último proyecto, se extiende a la iglesia del Señor hasta nuestros días. Pero el adversario, la intención de él es destruir, y siempre fue a partir de la destrucción de la doctrina apostólica, a partir de la destrucción de la palabra. Y nosotros vemos en aquellos casos que ya estudiamos en el libro de Apocalipsis, también en las parábolas, los momentos de intervención del mundo contra la palabra. La reacción del mundo contra la palabra siempre existió y va a continuar. Y entonces fue muy bueno que podamos entender, y que desde la iglesia, del periodo de la iglesia que se inicia, que comienza un periodo histórico de la iglesia a partir de Éfeso y de Esmirna, nosotros vamos a ver las luchas que fueron trabadas para que la palabra no pueda subsistir. Y entonces vemos de cierta forma que el interés era destruir todo aquello que estaba relacionado con Jesús, porque con la resurrección del Señor Jesús el proyecto estaría de pie. No ayudó la lucha contra el Mesías en el sentido de su nacimiento ni de su muerte, porque en la verdad Jesús resucitó. Y la iglesia apostólica pasa a vivir en este momento donde continúa la subsistencia de su vida en función ahora de una comunión estrecha directamente con la palabra. Entonces la palabra se establece en la iglesia apostólica. Cuando nosotros vemos en el libro de Hechos de los Apóstoles y todas las cartas de Pablo y de los demás que mantuvieron y escribieron para los hermanos, para las iglesias de aquella época, la doctrina. La doctrina quedó establecida ahí. Y ahora las grandes persecuciones. Y nosotros vemos que la mayor persecución primeramente se dio a través de la oposición. La oposición, y la segunda fue a través de la muerte. Primero, en Éfeso hubo una oposición a la palabra. Y después la oposición fue la palabra, y vino encima exactamente de aquellos que tenían un testimonio de la palabra, de aquellos que estaban viviendo la palabra, la doctrina, a través de la vida y del testimonio personal de muerte. Ellos iban a las cruces, a las hogueras, para las arenas, en el Coliseo, y ahí estaban las destrucciones de todo tipo. La iglesia vivió esos momentos en sus peores condiciones de vida y de subsistencia. Y nosotros muchas veces nos quedamos pensando que la preocupación era solo con los creyentes. Jesús, cuando vemos en el libro de Cantares, Él se manifiesta en el libro con todo amor y desveló por la iglesia, pero ocurre que un entendimiento de Él era de que permaneciese la palabra. ¿Por qué?
porque la palabra no dejaría de existir. El hombre pasaría, y aquellos que pasaban para el Señor, ellos iban a la gloria, y entonces para el Señor la retirada de aquellos siervos de Dios no significaba mucha cosa. No es que Dios estaba preocupado en el sufrimiento de la iglesia. Ella vivió ese sufrimiento, pero el Señor sabía que tenía algo mejor para ellos, y ella vive de esa fe. Y entonces nosotros vamos a ver, observar que las razones del enemigo en la iglesia de Éfeso fue resistencia a la palabra, a la doctrina. En el periodo de Esmirna fue impedir la transmisión de la palabra por intermedio de interrumpir a la iglesia. Y ahora nosotros vamos a ver una pequeña pausa, vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a hacer una pregunta que yo gustaría que la iglesia pueda responder ahora con 2 palabras. Entonces vamos allá. Responda con 2 palabras, está aquí, con 2 palabras al conjunto de acciones que el enemigo promovió para intentar destruir la doctrina en las iglesias de Éfeso y de Esmirna respectivamente. Claro que todos los que están acompañando la enseñanza en el satélite, el entendimiento, los estudios en el satélite, van a responder claramente. Entonces, en Éfeso, el enemigo se opone a la palabra. Y en esta oposición, ¿qué es lo que ocurrió? La iglesia se fortaleció y la iglesia consolidó la doctrina. Pero entendemos que la salvación por la fe es por la gracia. Nosotros entendemos que Jesús es el único Salvador. Nosotros entendemos que no existe otro intermediario entre Dios y los hombres, y que Él venció la muerte. Entonces estaba decidida la doctrina. La doctrina es: Jesús murió y resucitó y está vivo en nuestro medio. Esa era la doctrina mencionada, revelada. Observen, esta primera palabra era palabra revelada, porque viene directamente del soplo del Espíritu de Dios, que comenzó en Pentecostés, porque la gran operación fue de salvación y después se extendió en todos los escritos de la palabra, y especialmente en el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando nosotros leemos, e inclusive en la reunión en el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles, cuando se inaugura el primer concilio de la iglesia de doctrinas, y ahí se quedaron esas doctrinas establecidas a partir de este momento. El segundo tiempo, que fue en la iglesia de Esmirna, el enemigo no pensó más de oposiciones, porque los creyentes, la iglesia crece, va a desarrollarse y va por todo lado, y entonces solo hay una salida: matar. Entonces, en la muerte ya era el final de todo tipo de persecución, de hambre, de prisiones, de tribulaciones y muerte. Y nosotros vemos esto cuando los emperadores entraron, instigados algunos hasta por los judíos, por los religiosos, por el paganismo. De cierta forma, la iglesia pasó para este momento difícil. Después, a mí me gustaría hablar un poco sobre la reforma religiosa. Después de un poco vamos a volver para el libro de Apocalipsis y las parábolas. Pero mientras tanto, vamos a ver aquí cómo fue la reforma religiosa del siglo XVI. Nosotros estamos conmemorando este mes, y hablé, los 500 años de la reforma religiosa del siglo XVI. Nosotros queremos recordar a nuestros hermanos los 4 principios doctrinales extraídos de las 95 tesis que fueron pegados por Lutero en la Catedral de Gutenberg en Alemania. Ellas sirvieron de base para la reforma que fue llamada Reforma Protestante. ¿Por qué fue de protestante llamado? Porque los reformadores protestaban
con los abusos de la iglesia de aquella época. Nosotros vamos a leer en conjunto ahora. Me gustaría que los hermanos puedan leer en conjunto estos 4 principios de la reforma religiosa del siglo XVI. Miren solamente, estos principios fueron aquellos que Lutero defendió porque la iglesia no quería, pero Lutero defendió los 4 principios y vamos a leer en conjunto cuál fue el primer principio que está establecido aquí. Uno de los principios, que es el primero que está allí. Conmigo. El libre examen de las escrituras, de la palabra, de la Biblia. El segundo, la supremacía de la fe sobre las obras. Entonces conocemos bien este aspecto y vamos a entrar después en él. La palabra del Señor nos muestra que creemos que somos salvos por la fe y no por las obras. Es lo que la iglesia primitiva decía. El tercer punto, la tercera parte de la tesis fue Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Entonces no existe otro mediador a no ser que sea Jesús. No hay santos ni hombres que puedan hacer esta mediación. Y la cuarta fue el sacerdocio universal de los creyentes, que está aquí. Y los hermanos están acompañando, están leyendo. ¿Y qué dice? Que nos dice al respecto al derecho del siervo de Dios de ir directamente al Padre sin necesitar de otro hombre, de otra persona que haga una intermediación de este necesitado con Dios. Entonces el hombre pasó a tener un derecho a través de la palabra, a través de las escrituras. Entonces la Biblia fue abierta en aquel tiempo, simplemente para decir y confirmar estas doctrinas que ahí estaban. ¿Qué es lo que ocurrió en verdad? Más allá de estos 4 principios que fueron sacados de las 95 tesis, estos 4 principios que están aquí fueron extraídos de las 95 tesis. Los reformadores apuntaron más de 30 dentro del comportamiento de la iglesia que eran contrarios a la doctrina bíblica. Por ejemplo, dentro de esos más de 30 desvíos del comportamiento de la iglesia, nosotros vemos el 431 fue establecido el culto a María. El año 436 entró filosofía que ya había sido iniciado después de los primeros días de la iglesia. Inclusive Pablo reclama la filosofía como parte de la doctrina. Entonces dice lo siguiente: la doctrina en sí necesita ser entendida y no era más por la fe, era por la razón. Entonces doctrina ahora tiene que ser confirmada por la filosofía o por la razón, lo que no era posible en el concepto de la propia iglesia primitiva, porque todo lo que viene para la doctrina era revelada, no era una doctrina como ciencia. El otro aspecto fue la institución del culto solo en latín, que fue en el año 600, está aquí, culto solo en latín. En 1184 fue el inicio de la Inquisición. ¿Por qué la Inquisición? Porque vinieron para matar a quienes tenían la palabra. No les interesaba la palabra tiene que ser destruida. Entonces ellos, ¿qué hacían? Quemaban alguna cosa que tuvieron, algún libro o algo escrito respecto a la palabra y de la doctrina, era destruido. Lo peor todavía, que es muy importante, cuando en 1229 el Papa decretó la prohibición de la lectura de la palabra de Dios. No más se podía leer. El creyente no podía leer la palabra de Dios. Entonces miren solamente el ataque contra la palabra. La doctrina, la mezcla del culto para dificultar a todos, porque todo era en latín. ¿Por qué en latín? Porque el latín era la lengua que era hablada por el Imperio Romano. Porque el Imperio Romano había dominado el mundo, pero no había cambiado el latín, no había sacado la
de los alemanes, de los germanos, de los francos, de los visigodos y los demás. Entonces la lengua era la lengua que se hablaba, era el alemán, era el inglés, era el francés, había una mezcla. Y entonces el culto va a ser solamente en latín. Entonces nadie entendía nada, estaba todo bien. Entonces, este fue el gran ataque contra la iglesia, no contra la palabra. El inicio de la Inquisición fue para matar y después el pueblo fue viendo y entonces no había forma de leer la Biblia, ni en inglés, ni en francés, ni en nada, porque era muy difícil la lectura en aquella ocasión. Habían textos escritos, los evangelios estaban listos, la palabra estaba siendo divulgada por medio de aquellos, en aquella época, en rollos, en tablas, y aquellos que conocían muy bien, aquellos que se interesaban. Y después nosotros vamos a ver después da la gota que rebalsa el vaso. En 1546, después de la Reforma, cuando la iglesia entendió que la Reforma iba a sacar de ellos el derecho de continuar dominando el mundo en aquella época, ¿qué es lo que ellos hicieron? Vamos a hacer un concilio. Hicieron el concilio de Trento. Fue en 1546. La Reforma comenzó en 1517, que hace hoy, en este periodo, 500 años. Pero en 1530, ella se expulsó, se explotó en toda Europa. Y en 1946, ellos dijeron, no, vamos a hacer un reajuste en todo. La empresa estaba lejos de todo. Los medios de comunicación no existían. Y entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Aumentan en la Biblia, en vez de volver a la palabra, esa Biblia que está ahí está mal. Nosotros tenemos 12 libros más para colocar, llamados de los libros apócrifos. ¿Por qué apócrifos? Porque no hacen parte del canon judío, de los libros que hicieron la composición de la Biblia. Y entonces ahora los hermanos imaginen, la Biblia fue construido mucho antes de 1546. Al inicio, con las cartas de Pablo, hasta el año 100 ya estaba listo. Y en 1546 ellos querían cambiar. Entonces la reforma era, vamos a votar 12 o 13 libros. Ahí está Judith, Sabiduría, Macabeos. Ellos no tienen inspiración. Todos los libros de la Biblia que aumentaron no tienen inspiración. Y dice la palabra del Señor, ninguno de estos tiene inspiración. Y más todavía, los libros que más critican la idolatría, los que más impulsan la idolatría son los libros de Judith y de Sabiduría. Y todo lo que pueden hablar de mal de idolatría. Nosotros no estamos preocupados con esto, ni preocupados con religión de quien quiera que sea. Nuestra palabra no es ofensiva. Estamos hablando de historia y nosotros vamos a continuar. Así nosotros tenemos, según los reformadores de la época, lo que estaba ocurriendo era que la iglesia estaba viviendo un periodo de corrupción y Fausto. Y lo peor de todo, que en esta corrupción, en este Fausto, se incluía la venta de indulgencias. ¿Qué era indulgencia? La indulgencia era un papel que era vendido por la iglesia, por la orden del Papa. Él vendía y el que compraba podía ser indulto. Si usted practicaba un crimen, por ejemplo, mató a alguien de su familia, a su padre, hizo un patricidio, o a su madre, un matricidio, o a su hermano, entonces usted tenía un tipo de indulgencia. Usted compraba el indulto papal, llenaba, ya había estado firmado en un papel de indulto. Y este papel le daba el derecho ahora a ir para el cielo sin cargar este tipo de pecado. Compró y ya estaba pagado. ¿Y qué es lo que estaba diciendo? ¿Quién predicaba esto? Tercio, uno de los grandes predicadores de la iglesia, del periodo de la iglesia. Y él decía lo siguiente, en la medida que las monedas
cae en el fondo del cofre, nuestros pecados están perdonados. Entonces, eso molestó a los reformadores. Eso no es posible, porque esto no es obra, porque la salvación no es por las obras, es por medio de la gracia. Nadie puede comprar salvación con dinero. Entonces, esos fueron los motivos que trajo una reflexión doctrinaria y que promovió la transformación que fue muy sufrida de aquel tiempo. La iglesia, en este tiempo, ella sacó el lugar de lo espiritual para colocar el formalismo. Ya no era necesario lo que era lo espiritual, ya no se necesitaba leer Biblia, no se necesitaba todo esto, simplemente tenía su ritual. Tenían las misas, las formas en las que podían ser manifestadas. No es ninguna crítica, quiero volver aquí para que las personas no entiendan que eso era normal, que podría ser parte de esta o cualquier otra religión. Entonces, dejó lo espiritual y también sustituyó la autoridad bíblica por la autoridad de la iglesia. Cuando él hace esto, no es la Biblia, la palabra de Dios, la que va a dirigir, la que va a gobernar. No es el Espíritu Santo que está en esta palabra, no es la palabra viva que va a funcionar aquí, sino es la organización, la autoridad de la iglesia política, porque era autoridad política. Entonces tenía cambios de comportamiento que después del edicto de Milán en el 312. Ella creó una estructura eclesiástica. Ella hizo aquello que se organizó. Ya desde el inicio quería hacer su organización, pero no consiguió por causa de la doctrina. Entonces la iglesia debía ser como en el Antiguo Testamento. Entonces tomó una disciplina eclesiástica donde tenía un jefe, un subjefe, y ahí por debajo, y toda obediencia era al jefe de la iglesia. Y por el hecho, la iglesia no necesitaba la autoridad del Espíritu Santo. Entonces tomó la autoridad del Espíritu Santo para determinar su problema y resolvió con problemas políticos. Y entonces sustituyó gobiernos y después hizo con liturgias semejantes al judaísmo. Ellos tenían que tener una ropa especial, como en el Antiguo Testamento, las vestiduras sacerdotales, tenían la campana que se utilizaba, que el sacerdote utilizaba, el incienso que era usado también en el tabernáculo. Entonces, él instituye aquello que se llama la misa, y entonces llena de liturgias semejantes al judaísmo, y también mezclado con ritos paganos. Y entonces cuando manda a creer y adorar ídolos, entonces manda a hacer lo que el paganismo hacía, que era en formar, crear y adorar a los ídolos, creando una institución ideológica de poder político, aun porque necesitaba de esto. Por cuando el Imperio Romano sale y acaba prácticamente con los ataques, van para otro extremo de la iglesia, para otra región que fue, en la verdad, en Turquía ahora, pero en esa época estaba entre los estrechos, allá en el norte. Ellos cambian y crean otro lugar de comando, que era Constantinopla, que tenía el nombre de Constantino, que intentó luego la salida por causa de los ataques de los bárbaros en aquella región. Y entonces la iglesia quedó bajo la responsabilidad del gobierno. Entró en un periodo medieval y entonces ellos tenían que atender las necesidades políticas. Y si hubiera necesidad, ellos utilizarían la religión, el nombre de Dios, como siempre usó, en el uso con los reyes y todo lo que le interesaba a ella. No hay ninguna crítica nuestra, nada de esto, pero estamos hablando de aquello que es historia. Y entonces ahora yo voy a parar aquí, voy a hacer la siguiente pregunta. Podemos afirmar que la conclusión alcanzada por los reformadores establece un vínculo profético con los estudios que están siendo hechos
en este momento en la escuela bíblica dominical? Es la primera pregunta. Vamos a la segunda. En su entendimiento, ¿cuál es la unión profética que se estableció de la pregunta de arriba? La pregunta es esta: ¿cuál es la conclusión que alcanzaron los reformadores, que nosotros también alcanzamos en la EBD, que tiene un vínculo profético con los estudios? Aquello que nosotros estamos estudiando en la EBD tiene un vínculo profético con los reformadores de la reforma religiosa. En su entendimiento, ¿cuál es esta unión profética que se estableció en esta pregunta? Vamos a la primera respuesta. Vamos a la primera respuesta. No precisa leer la Biblia. Aquellos que están acompañando van a responder. La respuesta es sí. Podemos hacer. Entonces vamos a hacer esta unión profética entre aquello que nosotros estamos aprendiendo en el libro de Apocalipsis, en la escuela bíblica dominical, con el momento profético que existió en el periodo de la reforma religiosa del siglo XVI. Entonces vamos allá. La segunda respuesta. La respuesta es la siguiente: la ligación profética, la unión profética existente entre el inicio de la iglesia y el periodo de la reforma, a pesar de toda la oposición y muerte sufrida por la iglesia, la palabra prevaleció como base de la doctrina reformada en el siglo XVI y continuará prevaleciendo. Entonces la respuesta es esta: en esta unión profética y en el momento que estamos viviendo, en aquel momento de la reforma, nosotros estamos viendo que hay una unión profética entre la reforma y el inicio de la iglesia y el estudio que estamos haciendo de las cartas. Entonces nosotros vamos a ver en las cartas y las parábolas esta ligación profética. ¿Cuál es el momento de la reforma religiosa del siglo XVI? Vamos a ver una cosa, un detalle. La conclusión de los estudios que nosotros hemos hecho en la EBD se liga proféticamente a los 4 principios de la reforma religiosa. Este asunto va a ser tratado con relación a uno de los primeros temas de la reforma. Entonces vamos a ver ahora este tema de la reforma religiosa, que está relacionado con los estudios que nosotros estamos haciendo y que hemos hecho en la EBD. Vamos a tomar el primer asunto que está en la tesis, es el libre examen de las Escrituras. Es uno de los temas. No es que todo estaba muy correcto. Este es uno de los asuntos que estaba dentro de los 4 de las 95 tesis. Este es uno de los temas. Vamos allá. El libre examen de las Escrituras. En la verdad, ¿qué es lo que quería Lutero? Lutero y los reformadores querían lo siguiente: que la palabra tiene que ser leída y tiene que ser abierta. Porque la palabra, todo el secreto de la iglesia, porque la iglesia solo podía vivir por la palabra. Y la palabra quedará. Y Lutero lucha. El himno que está siendo tocado ahora de fondo es que la palabra quedará. Y nosotros tenemos la certeza. Él sabía de eso. Un detalle importante. Un detalle. El hombre quería quedarse. Las persecuciones, la muerte, todas aquellas luchas, las oposiciones a los hombres, podía ocurrir, pero la palabra iba a continuar viva. Él iba a llegar a nuestros días y más allá de esto, hasta la consumación de los siglos. Entonces nada va a impedir la palabra, nada impidió la palabra. Y todo lo que nosotros vemos, mis hermanos, en el recorrer de la iglesia primitiva de los primeros días, hasta Lutero, nombres se levantaron. Nosotros no concordamos con esto, decían, pero no era un momento propicio para promoverse de la reforma, porque los aspectos políticos dominaban en aquella época y la iglesia era dueña de los feudos dentro de un régimen feudalista. Entonces, él tenía el gobierno en el mundo entero.
y necesitaba políticamente fortalecerse. No necesitaba más de la Biblia, porque el reino pasó a pesar al reino terrenal. Y algunos hasta dijeron que el milenio, que lo que querían hacer era la iglesia. Hasta siervos de Dios entendieron que en el pasado ellos profetizaron. El milenio era de esta forma, dirigido por el cristianismo, por la iglesia. Algunos eufóricos de aquí que habían salido de las persecuciones del Imperio Romano y ahora estaban en el gobierno, que estaban con todo. Ellos querían gobernar el mundo entero y en su filosofía y su cultura y su dinero, ellos hacían todo. Y esto era una política que iba a funcionar. Y también en este momento la lucha de la reforma religiosa no fue contra sangre ni carne, sino fue para que la palabra no fuese desviado de la doctrina, que era la doctrina apostólica. Más allá de los tiempos de persecución promovido por el Imperio Romano, hubieron diversas discusiones filosóficas y teológicas para crear la figura de los padres de la iglesia. Entonces la iglesia no necesitaba más de Pedro y de Pablo, no necesitaba más de estos, no necesitaba nada de esto. Porque ahora había los padres de la iglesia, los que discutían filosóficamente, teológicamente, aquellos que tenían solo la apreciación de la enseñanza de Jesús, de lo que Jesús hablaba, todo en pretérito, estaba con ellos, los padres de la iglesia, y ellos comenzaron a cambiar muchas cosas. Algunos hasta en la simplicidad cambiaron la enseñanza de la palabra revelada apostólica y comenzaron a crear un ambiente doctrinario compatible con el gobierno político y que se estableció en la vida de la iglesia y se fortaleció a partir del 476, cuando la iglesia salió de occidente para oriente, cuando llegó a Constantinopla, allá en la Turquía. Ella quedó también libre de los ataques de los bárbaros que estaban atacando constantemente el Imperio Romano. Dentro de hoy, en esta región, toda esta. Y entonces él se ocupó de esto, del gobierno de aquella época, y pasó a nombrar reyes y sustitutos y elementos que representaban en todos los lugares. Crearon universidades. Ella fue tomando cuenta de aquello que todo el mundo entendía que era óptimo, que en la verdad era sustitución del nombre de Iglesia de Cristo para ser simplemente católico. El nombre de cristiano podría ser católico, y nosotros vemos coadyuvantes en periodos anteriores a todo aquello que fueron luchas trabadas para retirar la Biblia del pueblo. Hoy, mis hermanos, mis queridos hermanos, hoy es nuestra preocupación para decirles: la palabra va a permanecer. Hoy la palabra revelada no es más de contemplación, la palabra que está escondida en el corazón, que nadie va a sacar. Es la palabra revelada, porque está en el corazón. No es una palabra dictada, no es la letra que tiene contestación, sino es una palabra revelada en nuestros días. Mis hermanos, nosotros hoy alabamos a Dios por esto, y nosotros repetimos aquí que cuando Jerónimo, el año 300 y 400 más o menos, tradujo la Biblia del original para el latín, se llama la Vulgata Latina. Entonces fue un momento en el que quedó enclaustrada hasta la Reforma. La orden era: quien puede leer solamente son los padres, los religiosos. Entonces había esta prohibición papal de 1222 que nadie podía leer la Biblia, y las persecuciones continuaron en varios momentos. Nosotros podemos destacar, después de todo esto, la destrucción de los que testimoniaban la palabra de Dios. Miren solamente a los albigenenses y valdenses en 1170, Wycliffe en 1324. Por ejemplo, uno de ellos murió en la hoguera
Savonarola fue quemado vivo en estos periodos de los años. ¿Por qué? Por causa de la palabra. Y entonces, más allá de la Inquisición, por causa de la palabra, después de la Reforma, fueron muertos 70,000 creyentes, llamados en la noche de San Bartolomé en 1572. Dadas estas informaciones, estas con base en los estudios que estamos haciendo de las cartas y de las parábolas, nosotros vamos a hacer una preguntita. Yo quiero que para terminar este periodo, ¿cuántos minutos ya estamos? Entonces vamos a la primera pregunta. En la segunda parábola del reino, la palabra de Dios está representada por la semilla del trigo o de la cizaña. Entonces todos los hermanos que ya hicieron y atendieron, que están asistiendo a la escuela bíblica dominical, tienen una respuesta muy segura. La pregunta es esta. En la segunda parábola del reino, del trigo y de la cizaña, la palabra de Dios está representada por la simiente del trigo o de la cizaña. La respuesta es segura. La respuesta es el trigo, la palabra de Dios. La segunda pregunta. ¿Quién plantó la semilla de cizaña? La respuesta. Ya vieron. Pueden responder. ¿Quién plantó la semilla de la cizaña? La respuesta. Un enemigo. No fue el enemigo, porque un enemigo está relacionado, que está algo indefinido. Puede ser carne, puede ser adversario o la razón. Ya hace parte de lo uno y de lo otro. La tercera pregunta que vamos a ver. Ya muestra ya. La palabra enemigo se refiere a uno de los dos componentes que designa mundo. Es una de las palabras que compone este concepto enemigo. Son dos palabras, mundo. ¿Y cuál es el otro componente de esta palabra, junto con mundo, que viene a fortalecer al enemigo? ¿Cuál es la otra palabra? Nosotros ya conocemos bien. La respuesta está aquí. La respuesta es carne. Pero está respondiendo pronto. Estoy respondiendo porque estamos reforzando las enseñanzas necesarias para que la iglesia tome el rumbo que necesita tomar en esta hora. Todo énfasis es acerca de la palabra. Ahora vean en la cuarta pregunta. La oposición a través de la persecución, prisión, pobreza y muerte continuarán en la vida de la iglesia hasta el periodo de la Reforma. Es una pregunta. ¿Sí o no? Entonces los hermanos pueden decir, continuaron las persecuciones. Ahora, el 4.1. Con relación a los estudios anteriores de la EBD, cite un texto de Apocalipsis o una parábola que confirma la respuesta de la pregunta de arriba. Puede dejar ahí. Ahora, para que la iglesia pueda responder en 2 minutos. ¿Cuál es el texto o cuál pueden mostrar en Apocalipsis como 13 de Mateo? Vamos a ver. ¿Será que los hermanos van a descubrir en 2 minutos? Vamos. No vamos a salir del aire. Vamos a permanecer aquí. Miren, vamos a ver si los hermanos... Yo entiendo hasta que necesitamos un poquito más de tiempo para aquellos que están viniendo por primera vez. Yo quisiera que el pastor Gilson leyese para nosotros de aquí a poco la respuesta. Puede venir aquí adelante. Él tiene la respuesta. Pastor Gilson está llegando del exterior, está paseando aquí en Victoria. Amén, hermanos. La verdad, en Apocalipsis nosotros vamos a encontrar este texto del capítulo 2, versículo 10, cuando está escrito así.
no temas de las cosas de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El otro texto nosotros encontramos en Mateo capítulo 13, en el versículo 25, donde nosotros encontramos la expresión relacionada ahí a esta pregunta. El texto dice así: pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Muy bien, entonces está ahí la respuesta. Ciertamente los hermanos ya encontraron en estos 2 minutos. Vamos a continuar. Voy a hacer más una pregunta a los hermanos que están acompañando el tema, la enseñanza. ¿Cuál fue el principal objetivo de la reforma? Yo voy a responder y preguntar para que los hermanos puedan escoger la respuesta A o B. En la respuesta A, nosotros vamos a decir lo siguiente: fue librar a los creyentes de la persecución, prisiones, tribulación y muerte. Fue eso. El real objetivo fue este, o fue confirmar y consolidar la doctrina apostólica a través de la palabra. ¿Es A o B? ¿Qué es lo que usted está respondiendo, mi hermano? La respuesta correcta es la B. La reforma no fue por las personas, por causa de la persecución o dinero o de las luchas para librar a los creyentes de la muerte. Fue para sustentar la palabra, consolidar la palabra, la doctrina, porque la palabra, que todo motivo de la existencia de la obra del dar un abrazo, dejar a la presencia de los hermanos allá de Estados Unidos en esta transmisión y abrazar a los hermanos aquí de nuevo del norte de New Jersey y decir a los hermanos que tenemos mucha alegría de estar con estos queridos. Inclusive tenemos pastores que están aquí, el pastor Gerson ya está de regreso. Nuestro abrazo, quienes llevan para todos los pastores que están reunidos en esta gran y bendecida reunión que es un seminario en la ciudad de Newark, en Estados Unidos. Les deseamos a todos pues la paz del Señor Jesús.